constelaciones familiares muchas veces trabajamos con lo que se conoce como implicancia familiar. Y la implicancia familiar o las implicancias familiares, desde el punto de vista de Bert Hellinger, son un lazo inconsciente e invisible que podemos tener con alguien de otra generación o con algún hecho que ocurrió en otra generación, lo conozcamos o no concretamente. Entonces, este término, implicancia familiar, cuando vemos por ahí la palabra que viene del alemán y también cómo se dice en inglés, vendría a ser como un vínculo, es un vínculo y un enriedo, es vínculo y enriedo, con alguien que quizás no conocemos y que fue importante, algo que le ocurrió o algo que le pasó a esa persona. Y ahora, cuando estuvimos con Stefan, él dijo una definición de implicancia que me gustó mucho, que dice que uno siente, piensa y a veces actúa como otra persona. Entonces, la vivencia más importante detrás de una implicancia es sentir que uno no está haciendo su propia vida, sino que está como caminando en los zapatos de otra persona. Como si uno tuviera a veces la sensación de que es arrastrado por una fuerza, como si tuviéramos que vivir una vida que no es la vida que es acorde a quien somos. Entonces, si uno siente, piensa y actúa como otra persona, lo que ocurrió en el sistema familiar habitualmente es que hay un trauma que rodea a alguien de la familia y esa persona con la que uno está enlazado o está implicado habitualmente está excluido. O sea, excluido quiere decir de que algo le ocurrió a esa persona, algo difícil, como por ejemplo puede haber muerto de forma temprana, puede ser que hizo algo malo, que no solamente haya sido un destino trágico, sino que también se haya comportado lo que decimos mal, ¿no? Que la familia no aprueba su comportamiento, ¿no? Como me acuerdo un caso que vino a constelar una mamá por su hijo que tenía 20 años y este hijo, ella lo primero que dijo es que lo habían mandado a las mejores escuelas y que había tenido una crianza súper buena, así contó ella, como ellos los padres muy esforzados en darle lo mejor a ese hijo, y que ese hijo ahora estaba preso, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo la constelación y también durante la entrevista, sale a la luz que su abuelo paterno también había estado preso. Y ella ni siquiera conocía el nombre de él, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo por ahí bastante concreto, como este abuelo de esta mujer es excluido por la familia porque comete un delito y está preso. Entonces, nadie habla de él durante varias generaciones y este bisnieto, que ni siquiera sabe de esa historia, de alguna forma vemos cómo queda enlazado con el abuelo de su mamá. Entonces, a esto que acabo de explicar así, como un ejemplo, eso es una implicancia para nosotros. Y las implicancias tienen distintos grados. Digamos, no todas las implicancias tienen el mismo efecto en alguien. Es decir, si yo estoy implicada con mi bisabuelo que robó, no siempre quiere decir que yo voy a ir a robar, ¿no? O sea, es decir, el efecto que genera no es como una ley que podemos decir que siempre es de esta forma. Pero este caso que me pareció tan concreto, donde había directamente una imitación del destino del bisabuelo, ahí es como muy claro cómo el sistema familiar, a través de la compensación, Bert Hellinger dice que si alguien está excluido, luego en otra generación es representado, ¿sí? Es decir, este excluido se va y queda un agujero y un descendiente es arrastrado por la misma fuerza del sistema familiar para tomar un lugar que no le corresponde. Entonces, aquello que no está cerrado para ese bisabuelo, intenta cerrarse en el bisnieto en este caso. De esta forma, cuando ahora aparece este hecho,
es como si el sistema familiar, o sea, aparece este bisnieto que está robando, que tiene esta situación judicial y que está preso, de pronto es como un recordatorio para la conciencia familiar de algo que no fue integrado en su momento. Entonces, estas implicancias son ciegas, no es que uno se da cuenta de forma natural que está implicado, pero sí podemos decir que todos estamos implicados. No hay alguien en el mundo que no esté implicado, mientras haya nacido de un padre y de una madre, que por ahora todos nacemos de un padre y de una madre, no nacemos de ninguna planta, ningún repollo, así que todos estamos implicados, en mayor o menor medida. Y en realidad no es que uno con las constelaciones familiares dice, uy, yo quiero hacer una constelación para saber con quién estoy implicado. Así no funciona este método. Yo sé que hay muchos otros métodos que lo ven de manera distinta. Podemos hacer el árbol genealógico y decir, bueno, yo soy, no sé, estoy más conectada con esta abuela y con mi papá, por ejemplo, ¿no? Bueno, no lo vemos así en las constelaciones, porque en las constelaciones partimos de un problema que alguien tiene hoy en su vida actual, como esa mujer que vino a trabajar el dolor que tenía frente a lo que pasaba a su hijo y qué puede hacer ella, porque ¿cómo puedo estar yo en un mejor lugar para mi hijo?, me dijo, ¿no? Y ahí es que emergió en la constelación su abuelo excluido. Entonces, quiere decir que cuando trabajamos en una constelación y partimos de un problema concreto que tenemos en la vida actual hoy, con un hijo, con la pareja, con nuestro trabajo, con lo que fuera, ahí puede ser que en la constelación emerja cuál es esa implicancia que tenemos. Porque estar implicado quiere decir que mi energía vital no está entera para mí en este momento. Es decir, es una fuerza del sistema que arrastra como si dijéramos hay una batería que está atrás que necesita energía y toma la energía de los descendientes. Y la toma porque en realidad lo que está haciendo es tirar para que todos miren a eso que está excluido. Entonces, en el instante que el sistema familiar o esta mamá puede ella volver a mirar a su abuelo y simplemente reconocer el lugar que él tiene, ¿sí? Reconocer que es ese hombre, o sea, es muy importante porque generó la vida también de ella y de su hijo, más allá de lo que hizo. Entonces, en este sentido, la conciencia familiar no diferencia entre buenos y malos, tampoco entre vivos y muertos, pero si no diferencia entre vivos y malos, quiere decir que la parte nuestra que diferencia entre buenos y malos es la conciencia. Pero la conciencia familiar es inconsciente y no tiene esa diferencia. Entonces, el abuelo, no importa qué hizo, es importante. Entonces, de pronto, esta batería que está tirando para que los demás puedan mirar, entonces les tira, consume la energía de los descendientes. Entonces, cuando todos miran, entonces ya deja de tirar. Porque en el instante que los descendientes miran a los que estaban excluidos y los reconocen en su lugar, en ese instante se invierte esa fuerza. O sea, lo que estaba tirando para ser visto, cuando es visto, cuando tiene un buen lugar, es decir, cuando el pasado tiene un buen lugar, se transforma en una fuerza para adelante. Entonces, en ese instante es como si la energía que se tiraba para atrás, ahora se empuja para adelante, y entonces esta madre tiene más energía para lidiar con el problema de su hijo, y eso le llega al hijo. Yo me acuerdo que ese caso al año hablamos y que había salido de la cárcel. Con la mamá hablamos. Y que, bueno, fue todo un cambio para todo el sistema poder conocer ese abuelo y averiguar su nombre, saber datos. Entonces el bisnieto se enteró y eso generó como si algo muy importante que estaba tapado sale a la luz. Entonces, en realidad, conocer cuáles son nuestras implicancias solo tiene sentido para este método cuando tenemos algún problema real. Y decimos, ¿qué pasa con esto que se repite todo el tiempo?
y que no puedo resolverlo de otra forma, entonces ahí tiene sentido mirar si hay una implicancia. Y sí, también me gustaría aclarar que no siempre que hacemos una constelación sale cuál es la implicancia, porque muchas veces no hay información sobre eso. Y de todas formas podemos trabajar igual, ¿no? Pero no siempre sale la implicancia y no siempre es necesario que salga. Muchas veces en vez de mirar una implicancia, si la persona hace un movimiento interno con sus padres, muchas veces es suficiente eso. Y eso es lo que llamamos lealtad. Bueno, como decíamos recién, podemos estar implicados con personas y también con hechos. Entonces, cuando estamos implicados con un hecho, vamos a tratar de dar un ejemplo. Vamos a imaginar que una tía abuela nuestra tuvo una enfermedad muy grave y que toda su vida estuvo postrada en la cama, ¿no? Y entonces la implicancia a veces no va directo con ella, es decir, no estoy pensando, ni sintiendo, ni actuando como la tía, pero sí estoy sintiendo, actuando y pensando como quienes la cuidaron. Es decir, eso es estar implicado con un hecho y no con la persona. Entonces, ¿qué me pasa en la vida? Que yo tengo, no sé, un montón de planes y un montón de energía para hacer proyectos y vivir mi vida, digamos, ¿no? Y se enferman personas alrededor a quienes no puedo evitar cuidarlas con toda la energía que tengo. ¿Sí? Entonces, es como que muchas personas que han venido a constelar me han dicho esto de que toda su vida han cuidado a alguien y que se van mutando, ¿no? Primero fue la madre y la abuela, primero fue la abuela, después fue la madre, después fue un hermano, después fue la suegra, después fue el suegro, y como que toda la vida como si fuera esa arrastrada a ese punto. Entonces, no hay muchas veces una implicancia directa con el que estaba enfermo, porque si yo estoy implicado con alguien que estuvo enfermo y estuvo paralizado en una cama durante mucho tiempo, es posible que yo o esté enferma, porque hay una imitación del destino, o esté como paralizada para todo, ¿no? Dando este ejemplo. Pero si estoy implicada con el hecho, estoy implicada con las circunstancias que rodearon a esa persona, no con la persona. Y bueno, esa distinción es importante porque no basta con que alguien, en ese caso, reconozca a la tía que estaba enferma, sino que además el consultante necesita tomar conciencia de que no solo tiene que respetar el destino de esa tía, sino respetar el destino de los que la cuidaron toda la vida. O sea, que si alguien tuvo que cuidar a otro toda su vida, de alguna forma no pudo vivir su vida realmente, porque su vida está al servicio de otra persona. Entonces, en el destino de este consultante, quizás no hay chance y quizás necesita seguir cuidando. Por ahí tiene su madre enferma o tiene su suegra enferma o un hermano, entonces no hay mucha elección, la va a tener que seguir cuidando. Pero la constelación quizás le puede aportar, al poder esa persona respetar el destino de los que estuvieron involucrados en ese hecho, de que ahora el lugar desde el que cuida es un mejor lugar. Entonces es un lugar donde permanece centrado, ¿no? Y no tiene una carga adicional, ya que tiene que cuidar sí o sí, porque no quiere decir que se va a dejar de cuidar. Si tiene personas muy cercanas enfermas, la realidad es que las va a seguir cuidando, ¿no? Pero el lugar desde el que las cuida puede cambiar. Muchas veces en una constelación puede salir a la luz una implicancia, ¿no? Y que otras veces no sale a la luz la implicancia y que nos quedamos trabajando en el nivel de los padres, como si
Se ponen, por ejemplo, representantes para el consultante, para su papá y para su mamá, y esta constelación solo queda en ese nivel, porque una constelación tiene muchas capas. Podemos abrir la familia actual, es decir, la pareja, mi relación con mi pareja y mis hijos. Podemos ir a la familia de origen, es decir, con mis padres y mis hermanos, y a veces podemos ir a otras generaciones. Entonces, cuando una constelación va a otras generaciones, habitualmente está buscando una implicancia. Es decir, qué persona o qué hecho del sistema familiar fue excluido y con el que estoy ligado. Pero cuando no es necesario abrir otras generaciones o ir más atrás, nos quedamos trabajando con el nivel habitualmente de la familia de origen. Es decir, cómo es mi relación con mis padres. Y no es cómo es mi relación con mis padres hoy, sino cómo es mi relación con mis padres cuando era niña. Porque ahí es donde podemos ver cómo funciona una lealtad. Porque hoy decíamos, puedo estar implicado con el abuelo de mi mamá, y la razón por la que me implico con el abuelo de mi mamá es por lealtad a mi mamá. Entonces, esta es la gran diferencia entre implicancias y lealtades. La implicancia es completamente ciega, no participa mi voluntad en nada y no tengo ningún registro en la conciencia de cómo es mi lazo con esa persona de otra generación. Pero la lealtad, para mí inclusive, es mucho más importante que la implicancia, porque en este caso estamos hablando de que hay un registro consciente en la persona de su lealtad. No quiere decir que sea fácil llegar ahí. No es tan fácil, porque es como el meollo de la cuestión. Entonces, puedo poner otro ejemplo que uno puede estar implicado con el niño que perdió mi abuela. Yo puedo estar implicada con el hijo que perdió a mi abuela materna por lealtad a mi mamá. ¿Y por qué aparece una lealtad a la madre? Aparece una lealtad a la madre porque en algún momento de la historia, del pasado del consultante, el niño no pudo llegar a su mamá de una forma natural, sino que se encontró frenado en su llegada a la madre, ¿no? Y esto es como también muy habitual y creo que está instalado en todos los seres humanos. No creo que haya seres humanos que hayan sentido de niños que pudieron llegar completamente a sus padres. Y esto no es por culpa de los padres, sino que creo que tiene que ver con un desarrollo del psiquismo y de la humanidad en sí. Entonces, en este instante que el niño no puede llegar a sus padres de una forma natural, ¿sí? Y sentir, muchas personas me dicen, no, yo fui toda la vida la mamá de mi mamá, o fui toda la vida como la pareja de mi papá. Y están convencidos de eso, de que no tuvieron una buena madre o no tuvieron un buen padre. Y eso es un circuito que está instalado, y eso es una percepción que tiene el consultante. Y ese anhelo, vamos a decir, de poder llegar a los padres como hijo, justamente es un anhelo porque no se cumple. O sea, la característica de un anhelo, esto se puede aplicar a cualquier situación, la característica de un anhelo es que es algo que está separado de mí y que no puedo llegar. Por eso es un anhelo. ¿Sí? Si realmente yo puedo llegar a una intimidad de niño con mis padres, que es la intimidad donde me siento verdaderamente resguardado, protegido y tomado como hijo, ¿no? Entonces, si eso se completa, no hay anhelo. Pero esto no se completa del todo en nadie. Quedan anhelos. Entonces, estos anhelos, como no se cumplen justamente, en algún momento de la historia, el hijo es como si, al no poder llegar a sus padres, corta el amor a los padres. Es como que dice, bueno,
quiero llegar a mi mamá, pero siento que mi mamá está mirando a otro lado. Entonces puede ser real, ¿no? Que la madre esté atravesando un duelo y el hijo tiene 4 años. Entonces la madre está atravesando un duelo o tiene un problema en la pareja e internamente no puede estar disponible para el hijo. Y es como habitual, normal y entendible que eso suceda, ¿no? Entonces, en ese instante el hijo conoce de que la madre no está. Y como no está, comienza a acercarse de alguna manera que pueda sentir a la madre. Entonces, si mi mamá habitualmente está conectada con un dolor muy grande porque perdió a su madre o porque le fue mal en su relación de pareja, es natural que el hijo se identifique con el dolor de la madre y la intente acompañar a la madre en el dolor. Y esto es un proceso interno, porque puede ser que externamente este consultante diga, no, yo con mi mamá, ella allá y yo acá. Claro, externamente, pero en lo profundo de su interior, y vamos a imaginar que este consultante viene a trabajar de por qué estoy tan triste. No, esa tristeza es una forma de estar unido a la mamá. Y esta forma supletoria de estar unido a mi mamá, porque ¿cuál es la otra forma? Unido sanamente. Como no puedo lograr estar unido sanamente, encuentro una forma de estar unida a mi madre supletoria, que reemplaza, quiero decir. Y esa forma que reemplaza, que dijimos que es anhelo, se llama lealtad. Y tiene una gran complejidad, porque hay muchísimas formas en el hijo de acercarse a la madre o al padre de una forma, o sea, hay muchas maneras en que un hijo se acerca a su madre y a su padre que no es sana. Entonces, si mi mamá perdió la madre, me acerco como la madre. Si a mi papá le falta el padre, me acerco como el padre, y todo esto va por adentro. Si a mis padres la relación no fue buena, y entonces inclusive se casaron porque estaban embarazados de mí, entonces me meto en el medio de ellos. Son todas maneras de acercarse, como que el hijo está diciendo, hola, acá estoy. Mamá, solo podés ver el dolor, yo me transformo en dolor. Mamá y papá lo único que pueden ver es la relación de ellos porque se llevan mal, me meto en el medio. A papá le falta el padre, entonces yo voy atrás y soy un respaldo para mi padre. Entonces, y esto es tan grande porque el amor de los hijos a los padres es tan inconsciente y es tan grande que en el instante que como no pude unirme sanamente, me uní, por ejemplo, tomando el dolor de mi mamá, o sea, esa es la forma que encontré para acercarme a mi mamá, me quedé implicado. ¿Con qué? Con algo de la historia de mi mamá. Entonces, de esta forma, la lealtad y la implicancia están unidas. Depende cómo es mi lealtad a mis padres, me quedo implicado con parte de la historia de uno o del otro. Pero esta implicancia que yo tomo de forma inconsciente, llego a esa implicancia según la forma que tomó esa lealtad. O sea, primero dijimos, el amor sano que no sucede de los hijos con los padres, muchas veces. No sucede, hay un anhelo. Y ese anhelo se transforma en una lealtad. ¿Sí? Porque si hay un anhelo, quiere decir que no puedo llegar a ellos. Y si no puedo llegar a ellos, mi inconsciente se encarga de llegar a los padres. ¿Cómo llega? Con la lealtad. Y la forma en que llega es muy diversa para cada uno. Si dijimos ahora el ejemplo, mis padres siempre están peleados y se casaron porque se embarazaron de mí, bueno, mi anhelo de acercarme está claro, ¿no? Me quiero acercar, pero no sé cómo, porque no tienen ojos para mí, sino para el problema de ellos. Entonces, encuentro un caminito que es meterme en el medio de ellos. Eso es una forma de lealtad. ¿Sí? Es una manera de acercarme inconsciente. Y cuando llegué ahí, me identifiqué con el primer hijo que perdieron. Entonces, tengo una implicancia con mi primer hermano. Pero lo que me lleva a la implicancia es la lealtad.
personas se preguntan si podemos deshacernos de las implicancias. Bueno, cuando tenemos esta pregunta de si podemos deshacernos de las implicancias, está claro que estamos viendo la implicancia como un problema. Y que es natural verlo así, ¿no? Porque cuando uno llega a constelar, viene con un problema. Y de pronto parece que se entera de que la causa del problema estaba en una implicancia. Pero esta manera de entenderlo no es lo que ayuda en las constelaciones, ¿sí? La implicancia no es un problema. O sea, todos estamos implicados y es posible que en el transcurso de la vida realmente vayamos teniendo, no es que tenemos implicancias nuevas, pero estamos implicados con muchas personas a la vez, no solo con una, y con muchos hechos a la vez, y que ciertas circunstancias de la vida activen una implicancia que no estaba activa antes, ¿no? Porque si quizás yo me mantuve demasiado distante del mundo, supongamos, y de la vida en general, como que me quedé más encerrado en mi mundo o en mi vida, me haya casado o no me haya casado, quizás hay una sola implicancia que se activó, ¿no? y quedó ahí, ¿no? Y eso puede ser para toda la vida de alguien. Pero en la medida que una persona se va abriendo al mundo y va saliendo al mundo y va teniendo cada vez más relaciones, no me refiero de pareja, sino de en la vida, así, personas que uno conoce, viajes, sucesos relacionados con el trabajo, o sea, como que algo se abre más, creo que es posible que algunas implicancias que estaban latentes se activen. Entonces, en el plano de las constelaciones familiares, solo en ese plano, no distinguimos entre bien y mal, ¿sí? Solo en ese plano. Por supuesto, en un plano moral o ético o legal sí diferenciamos entre bien y mal, por supuesto. Pero la mirada de las constelaciones no. Y esto quiere decir de que una implicancia no es un problema. O sea, una implicancia es la evidencia de que estamos profundamente conectados con todos los que hicieron lugar para nosotros, ¿no? Y esta conexión tan profunda, que en un punto es un amor, porque es amor, solo que es un amor ciego, ¿sí? No me levanto todos los días diciendo qué amor siento por mi bisabuela, ¿no es cierto? Sí, puedo levantarme y decir, hoy qué amor siento por mi madre, mi padre, mi pareja, mi hermano, o lo que fuera, mis hijos, pero no por personas que no conocí. Entonces, es un amor inconsciente, y ese amor inconsciente es un vínculo, y es un profundo lazo que nos une. Entonces, sí, está claro que muchas personas estuvieron antes que nosotros, hicieron lugar para nosotros. Y por eso es que podemos estar implicados con alguien que no es de sangre. Porque si mi padre tuvo una pareja anterior y esa pareja anterior no funcionó entre mi padre y esa pareja, y entonces ese hecho triste y de desgracia para ellos genera que ahora mi papá encuentra a mi mamá. Y ahora que ellos se encuentran, puedo nacer yo, ¿no? Entonces yo puedo tener una implicancia con la primera mujer de mi papá. O sea, ¿qué es eso? Es decir, que estoy enlazada, estoy vinculada. En mi vida es posible porque ella hace lugar. Entonces, todos los que hicieron lugar para nosotros, de alguna forma estamos vinculados con todos. El tema es que estamos más vinculados con algunos que con otros. Pero a mí me da la sensación de que son las propias circunstancias de la vida las que activan esa implicancia. Pero ¿y por qué la vida activa esa implicancia? Porque alguna vez escuché a Eugenio Caruti decir, que es un antropólogo y astrólogo muy reconocido, lo escuché decir de que la vida nos trae problemas todo el tiempo para activar una inteligencia en el ser humano, es decir, para despertar una inteligencia. Entonces, si me viene este evento difícil, donde yo siento, no estoy en mis zapatos, o sea, empiezo a tener sensaciones de una implicancia, no estoy en mis zapatos frente a esta situación, porque me quedo paralizado, porque no sé qué hacer, no sé cómo resolver y ya viene pasando hace un tiempo largo. Ese evento despierta la conciencia de que quizás tengo una implicancia. Quizás eso me lleva a constelar. Entonces, ahora,
al poder constelar y al poder descubrir con quién estoy ligado y por qué me ligué, puedo hacer un movimiento interno con lo que decíamos que es la lealtad. Porque la implicancia no se puede manejar, es un hecho. Pero donde tenemos el poder de cambiar algo, por eso esta pregunta de ¿puedo liberarme de la implicancia? Estoy tratando de acercarme a la respuesta porque no es tan fácil. Pero a través de la lealtad, de descubrir por qué me ligué con eso. ¿Y qué es lo que realmente me paraliza frente a este evento que está pasando? Esta situación que está pasando, que no puedo hacer nada. O sea, que siento que realmente estoy bloqueado frente a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que lleva a eso? Entonces, de pronto lo puedo descubrir. Pero puedo también empezar a vivenciar qué me llevó a esa implicancia. Y cómo circula el amor a mi madre o cómo circula el amor a mi padre, que de alguna forma me quita la energía para lidiar con eso. Esta es la complejidad, ¿sí? De que en el instante que yo estoy frente a un evento, frente a una situación inmanejable o un evento que me bloquea y me paraliza, en ese instante no estoy en el presente. En ese instante el pasado está en el presente. No importa si es un trauma que yo viví de chica o si es un trauma de otra generación. Si es un trauma de otra generación, hablamos de implicancia. Si es un trauma personal, en un punto también hablamos de implicancia porque mi trauma personal está ligado con el de otro, pero se aborda de forma diferente. Entonces, en el instante que estoy bloqueado frente a una situación, no estoy en el presente. Entonces, si uno no está en el presente, pues si estuviéramos en el presente, podemos resolver eso. Quizás no se resuelve de la forma que uno quiere, pero uno puede resolverlo. Entonces, si no lo puedo resolver, quiere decir de que algo en mi batería está siendo arrastrado hacia atrás, tirado para atrás. Entonces, es un buen momento para mirar qué es lo que me está arrastrando. Y a mí me gusta mucho el trabajo con las lealtades porque nos devuelve la responsabilidad a nosotros de cómo es que llegamos ahí, ¿no? Uno puede decir, llegué a este evento de mi vida, vamos a imaginar un divorcio. De golpe y porrazo mi marido me dejó, de golpe y porrazo, no me lo esperaba, ¿no? Y hace 15 años que estamos peleando a ver cómo nos divorciamos, si es que nos divorciamos, que los hijos, que para allá, que para acá, que los bienes, porque yo estoy 15 años bloqueado frente a ese hecho, porque yo no puedo creer que me haya dejado. Entonces ahí ese bloqueo dice, acá hay una implicancia atrás. Y por supuesto, lo que lleva a la implicancia es una lealtad. Porque si yo estuve con alguien durante 40 años o 30 años y no tuve la conciencia para ver lo que venía, es porque no estoy acá. Y probablemente no estoy viviendo mi vida. No quiero decir que uno tiene que adivinar el futuro, sino que por lo menos una conciencia de algo acá no está bien, no está funcionando bien. Y que por supuesto lleva al desenlace del divorcio, ¿no? Pero si no está la conciencia de que hay algo, que hay un ruido, no puedo escuchar el ruido. Si no puedo escuchar el ruido es porque mi energía no está conmigo, entonces está en otro lado, ¿no? Entonces, esto para mí es una pregunta muy importante porque de alguna forma estas implicancias que parecieran ser el problema que nos llevan a este evento no son el problema, sino que son la solución, porque muestran dónde está escondida mi energía. Y si yo tengo conmigo mi energía, no voy a decir que me puedo adelantar al futuro o saber el futuro ni nada, sino que si estoy en el presente mi energía, hay cosas que naturalmente me las veo venir. Y quizás no sé qué es, pero las puedo sentir. O puedo sentir, entre mi marido y yo hay un problema. Y no lo estamos asumiendo, no estamos haciendo los tontos, así como un niño que dice, no estoy, pero está igual, aunque dice no estoy. Entonces,
esa actitud frente a lo que está pasando es, no estoy, el niño cree que por hacer así desaparece, pero la verdad es que el problema no desaparece cuando uno se hace el tonto. Entonces, la implicancia es la solución, tomar conciencia de la implicancia es parte de la solución, y cuando esa energía vuelve a uno, se puede transformar en una virtud, que es lo que escuché algunas veces a Stefan Hausner hablar de la virtud que hay detrás de una implicancia. Entonces, que eso mismo que me ataba de forma ciega, ahora, como no me ata para atrás, se transforma en una luz más, en una batería que me está irradiando energía. Entonces, ahora yo puedo, con esta misma implicancia, tomar un camino diferente. Es decir, sigo ligado, no me desvinculé, sino que la misma energía que me ataba ahora me lleva a desenredar y hacer algo diferente. Vamos a poner un ejemplo que es que alguien está implicado con niños que no nacieron y que de pronto descubre una nueva faceta en su vida a partir de una crisis X, y esa faceta en su vida que descubre es que quiere trabajar con niños. Entonces, sigue ligada a los niños, pero no de la misma manera, ¿no? Y esto también me hace acordar a una frase de Stefan que es: no se puede cambiar el pasado. ¿Qué quiere decir? Si estoy implicado, estoy implicado. Y si estoy implicado con niños que no nacieron, o estoy implicado con la bisabuela o con pareja anterior de mi padre o de mi madre, es un hecho. O sea, es decir, es el pasado. Y yo soy hijo de ese pasado. Así que por supuesto que estoy implicado y vinculado. Entonces, ese pasado no cambia. Lo que puede cambiar es mi relación con el pasado. Entonces, para cambiar una relación, primero la tengo que tener. Si no la tengo, no la puedo cambiar, ¿no? Es como cuando viene alguien a trabajar un tema de pareja, es lo mismo. Quiero cambiar la relación con mi marido. Primero tenés que tener la relación con el marido. Porque muchas parejas están así, ¿no? Caminando, mirando una para un lado, otra para el otro. No creen que hay una relación. Pero porque haya una estructura en sus vidas no quiere decir que hay una relación. Porque la relación quiere decir que yo te puedo mirar. Y que te puedo mirar y que no solo escucho lo que te digo, sino que escucho lo que sentís cuando te digo lo que te digo. Y eso podemos darnos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Porque soy responsable por lo que te digo y también soy responsable por lo que vos sentís cuando yo te hablo. Entonces, esta relación con la implicancia también la podemos cambiar. Primero la tenemos, es decir, la vemos a la implicancia. Después nos relacionamos con la implicancia. Entonces, en constelaciones usamos muchas frases. Por ejemplo, querida abuela, gracias por darle la vida a mi mamá. Porque por ahí la abuela estaba excluida, ¿no? O querido hermano, respeto tu destino de morir, porque es un aborto, y yo ahora tomo mi destino de vivir. O querido bisabuelo, gracias por el esfuerzo que hiciste de venir para aquí, por ejemplo, en una migración, y respeto el trauma que hay en vos frente a este hecho. Todas estas frases nos invitan a una relación con eso que está excluido. Y cuando tenemos la relación con lo que está excluido, podemos cambiar la relación y transformarla en una potencia para la vida. Ahora, lo que yo he descubierto en los últimos años, también mirando el trabajo de Stefan, es que lo que nos permite cambiar la relación con la implicancia para que se vuelva una virtud, la implicancia, es que descubramos también cómo funciona o cómo circula el amor a nuestros padres. Porque si el amor hacia mis padres está desordenado, es muy difícil que tengamos la energía y la conciencia para cambiar nuestra relación con la implicancia. Si yo no puedo soltar a mis padres, no tengo la energía para lidiar con mi implicancia. Entonces es un punto muy importante
que es descubrir no solo la implicancia y cómo me relaciono con la implicancia, sino qué me llevó a la implicancia. Porque lo que me llevó es el desorden con mis padres, no es otra cosa. Es una manera que me acerqué que no era sana. Hay hijos que quieren salvar a los padres, hay hijos que solo reprochan a los padres, hay hijos que solo acompañan en el dolor a sus padres. Y todo esto, acompañar en el dolor, querer salvarlos, no respetar sus destinos, no respetar lo que los padres cargan, seguir reprochando y esperando más y más y más. Todas esas formas de acercarse que no son sanas impiden que alguien crezca. Entonces, para volver a algo que dijo Stefan, que me gustó mucho, que dijo que aprender, crecer y sanar es igual. Entonces, se trata de eso, porque yo tengo ahora este evento, como dijimos recién, me acabo de divorciar, o me estoy divorciando hace como 10 años, un evento inesperado, que no sé cómo llegué hasta acá. Y digo, el culpable es todo mi marido, por supuesto, ¿no? Porque estábamos bárbaros y de golpe se fue. Eso no existe. Ahora tengo este evento acá y hago una constelación y descubro una implicancia. Y ahora tengo una relación con la implicancia. Y puedo descubrir qué me llevó a la implicancia, que es a vivir la vida de otra persona, que no era mi vida. ¿Y cómo circula el amor a mis padres, que me llevó a esa implicancia? Y que por lo tanto todo esto me lleva a este destino. En el instante que descubro eso y que sobre todo encuentro la fuerza en mí para cambiar mi actitud esencial frente a mis padres. Quizás renuncio a salvarlos, renuncio a acompañarlos en el dolor. O sea, se establece esa renuncia. En el instante que se establece esa renuncia, crezco. Y si crezco, aprendí algo, sané algo. Y lo más importante es que descubro cómo es mi responsabilidad frente al evento que estoy viviendo. Muchos hijos que se cargan con responsabilidades de sus padres sobre sí, por amor, no toman su responsabilidad por su vida y sus eventos. Entonces, acá comienza a desenredarse algo. Se desenreda y ahora, yo participé de este evento. Solo que estuve casada 30 años, pero estaba viviendo en Urano, qué sé yo. No estoy acá. Creo que estoy, pero no estoy. Entonces, eso me hago responsable, que yo tampoco estaba. No solo él no estaba. Porque si yo me casé con alguien así, es porque me busqué a alguien a mi medida, ¿no? La percha que va con la camisa. Bueno, sí, hace poco estuvimos en un taller con Stefan Hausner y él mencionó, más allá de a qué quería llegar él con esto, no sé, pero sí mencionó de que las constelaciones habían aterrizado al mismo tiempo que Internet. Y bueno, a mí eso me despertó como una reflexión o preguntarme si quizás para mí había cambiado el para qué sirven las constelaciones en relación a años anteriores, ¿no? Porque el trabajo que uno va haciendo sí va cambiando, va mutando, porque vamos descubriendo cosas nuevas, vamos aprendiendo a leer más que hay en los representantes, en el fenómeno de la representación. Y bueno, yo creo que al principio, cuando empecé a trabajar con este método, estaba yo como concentrada en descubrir cuál era la implicancia, ¿no? Como si lo mejor que tenía para ofrecer al consultante era mirar qué hechos habían ocurrido graves en el sistema familiar, en qué generación, ¿sí? Como que la persona pudiera tomar conciencia de con quién está implicado. Eso para mí era esencial. Después, con el tiempo y también, por supuesto, haciendo muchos entrenamientos con Stefan, fui descubriendo que lo esencial no estaba en descubrir la implicancia, sino que estaba en cuál era la lealtad que hay con los padres y que, por supuesto, llevan a una implicancia. Y esto tiene que ver con
con la responsabilidad. Porque si, por ejemplo, hacemos una constelación y sale a la luz que, no sé, yo estoy implicada con mi bisabuela y quizás puedo decir unas frases a la bisabuela, y después, ¿qué hago con eso? O sea, muchas personas durante mucho tiempo, por las devoluciones que vamos teniendo también con nuestro trabajo y también con el trabajo que hacen otros colegas, hemos tenido muchas veces devoluciones de que sí, fui, miré la implicancia, muy interesante, sí, los representantes se comportaban exactamente como mi familia, fue muy, muy interesante estar ahí y participar de ese taller, pero yo no entiendo cómo lo llevo a mi vida eso. Y es verdad que a veces, aunque uno no entiende, hay un efecto igual, ¿no? Eso es cierto. Pero desde mi perspectiva hay un compromiso que tenemos los consteladores de volver este trabajo cada vez algo más justamente aterrizado, ¿no? Más que vaya bajando más a la realidad. Porque en algún punto al hacer una constelación estamos mirando algo del pasado y es nuestra responsabilidad como consteladores establecer un puente entre la conciencia individual del consultante y la constelación. Y a mí me resultó como muy sencillo poder establecer ese puente cuando descubrí cómo trabajar con las lealtades. Entonces, como decíamos hace un rato, cuando descubro de qué manera me había enlazado con mis padres de una forma no sana, bueno, descubro eso, entonces es como, no es solo enterarme, el consultante lo vive, ¿no? Uno empieza a vivir, uno tiene una sensación, una emoción, muchas veces es dolor, sobre ese lazo no sano que establecí con mis papás. Donde, por ejemplo, me hago consciente de que toda la vida he querido salvar a mi mamá de algo. Entonces, cuando uno vive eso, lo vive con dolor, porque de alguna forma me despido de esa manera en que me uní, para unirme de otra forma, pero es una despedida igual. Entonces, esa dimensión de la lealtad es una dimensión donde uno tiene responsabilidad. Entonces, ahora está en las manos también del consultante cambiar una actitud interna básica frente a sus padres, ¿no? No quiero decir que todos lo logran cuando se dan cuenta de esto, ¿no? O sea, algunas personas lo pueden hacer y otras no, ¿sí? Porque si vamos a poner que yo toda mi vida estuve relacionándome con mi mamá interiormente de una forma donde yo la cuido. Y fue así durante 50 años, ¿no? Y a la par tengo una buena relación externa. Eso no es tan importante para las constelaciones. Pero mi relación interna es que yo la cuido. Y así es por 50 años. Y por supuesto, si hice eso, mi marido, con la relación con mi marido, posiblemente sea igual, ¿no? O sea, yo solo lo cuido. O sea, no es que está mal cuidar a la pareja o no es que esté mal cuidar a la madre. Yo quiero decir que es un problema cuando se vuelve un único circuito. Entonces, durante 50 años solo anhelo cuidar a mi mamá y encima no lo consigo porque no sucede, no la puedo salvar de nada y no puedo cambiar su vida ni nada. Entonces, de pronto tengo un único circuito con mi marido. Si yo tengo más formas de relación con mi marido está bien, pero si solo lo puedo cuidar, entonces es muy posible que si yo cambio esta actitud esencial con mi mamá, me va a traer un problema con mi marido. Porque de pronto yo me retiro de cuidar. Lo cuido, pero también tengo otras cosas. Y este movimiento en una relación de pareja puede llevar al fin de una relación de pareja. Entonces, a veces alguien no se atreve a dar un paso porque tiene consecuencias en su vida de forma muy directa, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal que alguien diga, no puedo cambiar eso. También lo respetamos como que cada uno sabe también en qué momento es mejor un movimiento, ¿no? Y entonces no siempre, a veces estamos en una constelación, no siempre podemos
llegar a una solución, vamos a decir. Porque cada vez que queremos una solución hay que pagar un precio. Eso es claro. No hay solución sin precio. Porque si no hubiera precio, todos llegaríamos rápido a la solución en nuestra vida. La razón por la que no nos encontramos con las soluciones es porque detrás hay un precio muy caro para pagar. Por supuesto, no tenemos conciencia de eso. Y por supuesto, creemos que el problema está afuera. ¿Sí? Que es la vida, o el partido político, o el país, o el marido, o el colega, o no sé. Porque no tenemos conciencia de nuestros procesos internos. Están muy ciegos en general. Entonces, volviendo a este tema de cómo en el tiempo fue cambiando mi perspectiva de para qué sirven las constelaciones, creo que sí, que en un primer momento consideré que sirven para hacer visibles las implicancias y que con eso bastaba, y después fui descubriendo que había mucho más que eso, y que es que también a través de este trabajo podemos descubrir cómo participamos de lo que nos pasa. Y eso es una dimensión de la responsabilidad, no como culpa, o soy culpable de lo que me pasa, sino responsabilidad, como dijo Stefan hace poco, que lo toma de Thomas Hübl, esta frase que es que responsabilidad es la habilidad para responder a lo que la vida nos trae. Si frente a un suceso yo me paralizo, no estoy respondiendo. Si frente a un suceso yo establezco una relación con ese suceso y respondo, no importa cómo respondo, porque responder no quiere decir que respondo bien. Responder, a veces uno puede responder mal o puede responder con agresión si es necesario, ¿sí? Pero eso es responder. Es algo. Entonces, ese es el cambio más grande que descubrí en estos años. Que una constelación no solo sirve para descubrir qué pasa en otras generaciones, porque también con eso, si nos quedamos ahí, después se establece como una especie de, que ya lo he visto, ¿no?, de sensación colectiva de que la culpa está en las otras generaciones. Y muchas personas se acercan a este trabajo desde ahí. Yo vengo a descubrir qué pasó con mi bisabuela porque yo necesito cortar con lo que hizo mi abuela. Necesito cortar con lo que hizo con mi abuela, necesito cortar, como si ahí está el problema. No podemos cortar nada, porque si cortamos, si yo corto mi relación con mis ancestros, me muero, porque estoy conectada con ellos. ¿Cómo voy a cortar lo que ocurrió atrás? ¿No? Sino que tengo que descubrir que tengo una responsabilidad frente al destino que tengo. Y que el destino que tengo no es cualquier destino. Está conectado con mis procesos internos, el destino que tengo. Y mis procesos internos están ciegos. Y de la misma manera que muchas personas hoy se matan en el gimnasio entrenando, que está buenísimo, me encanta porque uno entrena sus músculos y hace bien, el mismo trabajo habría que hacer con el mundo interior, porque esos procesos internos, mientras están invisibles, es como ir caminando hacia adelante con los ojos cerrados, es exactamente igual. Entonces, en mis relaciones no tengo responsabilidad, porque no tengo una relación real, con mi trabajo no tengo una verdadera responsabilidad, y con nada tengo una verdadera responsabilidad, sino que va pasando la vida, simplemente. Va pasando y va pasando bastante mal a veces por culpa de ellos que están acá. Y yo sentí en un momento importante, ahora unos 5 años atrás, que eso se había instalado en la conciencia colectiva, en una capa, ¿no?, de la conciencia colectiva, que es que la culpa estaba en otras generaciones. Y por eso me gusta tanto que se siga desarrollando este trabajo en el sentido de que nos demos cuenta que cuando vamos a constelar tenemos que saber, como dice Stefan, que quizás nos vamos con otro problema, porque uno se va con trabajo para hacerlo. Como contaba hace un rato, hace mucho que vengo siguiendo el trabajo de Stefan Hausner, donde él
dice que cada vez trabaja más encaminado a la transformación y no tanto a la solución. Y yo resueno mucho con eso, porque muchas veces después de una constelación se activa un proceso. O sea, un proceso interior y un proceso exterior. Es decir, si yo tenía este problema, porque vine a constelar por este problema, bueno, quizás me voy de la constelación conociendo cuál era la implicancia o no, y descubriendo cuál era mi lealtad que estaba ahí escondida y cómo yo soy responsable también de lo que me sucede, o sea, descubro mi participación en lo que me sucede. Entonces, al descubrir eso y poder tomarlo en mayor o en menor medida, se va a activar un proceso de cambio y de transformación después. Y eso quiere decir, como Stefan dijo hace poquito, que transformación quiere decir que nada queda igual. Entonces, si decimos que nada queda igual, un proceso de transformación no sabemos exactamente hacia dónde nos lleva. O sea, es un poco como llegar a la cima de un abismo y lanzarse a el vacío. Entonces, en ese proceso de lanzarme al vacío, bueno, si yo creo que vine a constelar para encontrar la solución, no es tan cierto. Porque solución, porque la palabra solución para mí tiene muchos significados. Cuando decimos solución en el sentido de me abro a transformar mis circuitos esenciales con mis relaciones, por eso vi la implicancia y vi el asunto con mis padres, veo mi responsabilidad sobre mi destino y mi vida, y entonces me atrevo a hacer un cambio radical en mis relaciones o en lo que fuera. Podemos llamar solución a eso también. Me gusta más la palabra transformación. Pero en ese sentido la palabra solución está bien, ¿sí? Ahí se equipara. Solución igual a transformación. Pero hay otros significados de la palabra solución que son similares a decir que yo tengo un problema y ahora me lo quitan. Y esa perspectiva está equivocada desde el principio, ¿no? Porque si yo tengo un problema y vine a constelar y después se soluciona el problema, ¿no? Pues pasa eso, que algo se transformó sin que yo haga mucho. A veces pasa eso. Pero yo sigo creyendo de que yo tenía un problema, fui a constelar y me lo solucionaron. Y bueno, ahora tengo la solución, que era lo que quería. Es muy posible que pase un tiempo, no importa cuánto, meses, años o lo que fuera, y me vea de vuelta ahí en el mismo lugar. Como que la solución fue parcial, ¿no? Es decir, me relajé, vamos a decir. Me relajé. Y no es que no hay que relajarse. Relajarse está bien, pero hay que relajarse con atención. Es decir, estar consciente de cómo estoy enlazado con el problema que tengo. Si yo me voy de una constelación y no aprendí cómo participo del problema, bueno, entonces quizás encuentre una solución parcial. Y Stefan Hausner dice, hay muchas soluciones que inhiben e impiden la transformación. Y con esto no quiero decir o criticar el trabajo de otros consteladores que son como más concretos, que vamos a la solución. No quiero criticar ese trabajo, creo que también es parte de nuestro método y muchas veces yo me puedo encontrar trabajando de esa forma, pero tengo la sensación de que cada vez más, por lo menos en mi trabajo, lo que yo aspiro también con las formaciones que nosotros tenemos abierto y con enseñar a los estudiantes, de tomar conciencia de que una constelación abre algo que no sabemos qué es y no sabemos cuál es el proceso que se activa después de constelar. Yo tengo la certeza de que cuando uno se lanza al vacío es
llegar a la cima, para lanzarse al vacío, necesité confianza, necesité confiar en el constelador, necesité intimidad con el constelador, intimidad con el trabajo, confianza en el trabajo. Cuando eso se da, entonces ese saltar al vacío nunca puede ser algo malo, vamos a decir. Nunca puede ser que es muy sobreexigente eso. Porque si fuera muy sobreexigente no llego a la cima. Porque a veces no puedo llegar a la cima, a veces doy unos pasitos. Y si doy pasitos no está mal. Y son quizás soluciones parciales. Pero el verdadero potencial de este trabajo está hacia la transformación, no a la solución parcial. Entonces, si transformar quiere decir que nada es igual, en algún punto es similar a la muerte. Y por eso es tan difícil decir, me lanzo al vacío a algo que no sé qué es. Digo, yo venía haciendo todo de esta forma y ahora he descubierto que algo necesita cambiar realmente. Y tomo y asumo el riesgo que si el precio es de ese cambio es la relación con esta persona, si el precio es que pierdo el trabajo, si el precio es que nada es igual, asumo el precio. Y eso es asumir la responsabilidad. Lanzarse al vacío es lanzarse a la libertad, y esa es la libertad que tiene responsabilidad. Así que yo creo muy fervientemente en que ese es el verdadero camino hacia el que van las constelaciones familiares, ¿sí? Como de la solución a la transformación, pero no es que la solución esté mal, sino que es hacia donde se está transformando con el tiempo. Es una pregunta importante cómo trabajamos con el trauma en las constelaciones familiares. Yo creo que siempre estamos trabajando con traumas en las constelaciones. En algún momento también creo haber escuchado a Stefan decir algo similar, de que el trabajo con constelaciones es trabajo con trauma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablamos de implicancias o hablamos de personas que están excluidas de un sistema o hechos que están excluidos de un sistema que nos están afectando hoy, se trata de trauma. O sea, ¿por qué estamos implicados con alguien que tuvo un destino difícil? Porque está rodeado por un trauma. O sea, aquella persona que tuvo un destino difícil o que tuvo algo grave que le ocurrió y por eso esa persona está excluida o el hecho está excluido, estamos siempre hablando de un trauma en otra generación. Y que haya un trauma quiere decir que para las personas que lo vivieron en ese momento, el hecho que vivieron fue muy, muy sobreexigente. Entonces, esto que hablábamos hace un rato de cómo es mi habilidad de responder, que es lo que Thomas Hübl nombra como responsabilidad, ¿no? ¿Cómo es mi habilidad de responder a lo que la vida me trae? Si mi habilidad de responder no está, es decir, no pude responder. No pude responder, hay un trauma. Es decir, el trauma es una inteligencia también, porque ¿qué hace? Me está sucediendo esto que es muy difícil y lo que necesito para sobrevivir a esta situación es hacer así. Pongo una pared entre mi cuerpo y la situación. Esta pared es un filtro. Es un filtro que me mantiene separada de la situación y me mantiene viva. Entonces, de alguna manera esto tiene una gran inteligencia, porque permite la supervivencia. Entonces, si un hecho me resultó muy, muy sobreexigente y no lo pude procesar, es decir, si mi bisabuela atravesó un hecho muy sobreexigente y no lo pudo procesar, imaginemos que a mi bisabuela se le muere un hijo, entonces ese hecho es demasiado difícil de procesar y se generan filtros entre ella y el hecho. Eso significa que por alguna razón no tuvo el suficiente tiempo ella ni el suficiente espacio
para procesar el dolor de la muerte de su hijo. Siempre que hay un trauma, no hay suficiente tiempo y no hay suficiente espacio para asimilar lo que pasa. De la misma manera que si yo me como una torta entera ahora, no voy a tener suficiente espacio para procesar el alimento y me voy a descomponer, ¿no? Bueno, esto es muy similar. La comida es al cuerpo como las experiencias son a la conciencia. Es la misma relación. Entonces las experiencias que tenemos alimentan nuestra conciencia. Y si de pronto lo que me sucede es muy sobreexigente, hago así. Necesito más tiempo y más espacio para procesar lo que me sucede. Entonces, esto es muy importante porque para mí tiene que ver con la definición de qué es el pasado. También escuchando mucho a Thomas Hübl es que lo fui elaborando, ¿no? O sea, a Thomas Hübl y a Stefan, ¿no? Como que fui elaborando también mi propia mirada de qué es el pasado, muy similar a algo que Thomas dijo hace poco, que el pasado no es ayer. El pasado es aquellos hechos que están presentes. Aquellos hechos de ayer que están presentes. Eso es el pasado. Y si hay un hecho del pasado, no importa si de 3 generaciones atrás, 4 o una generación atrás, que está en el presente, eso significa que no hubo suficiente tiempo y espacio en ese momento para vivir eso que pasaba. Por eso hace así. Esto demuestra que la conciencia personal es solo una capa de lo que somos. En realidad somos una conciencia colectiva, en realidad somos un enjambre. La conciencia es un enjambre. Estamos completamente todos vinculados más allá del tiempo y del espacio. Entonces, si ese hecho que ocurrió atrás está acá presente, para lo que sirve la constelación es porque le da el tiempo y le da el espacio a algo que antes no tuvo. Entonces, eso es el trauma de aquel momento, hoy. Entonces, claro, hago la constelación, veo a mi bisabuela y veo a su hijo, y ella llora a su hijo, que no lo pudo llorar antes. Y yo digo, ¿qué me sirve a mí ver eso? Claro, me sirve que ese hecho que no tuvo tiempo y espacio atrás, ahora lo tenga. Y ahora yo puedo entender, ¿por qué tenía este dolor yo siempre que no tiene ningún sentido? Porque en mi vida todo va bien, mis hijos están vivos, todos... Porque eso es una implicancia de lo que decíamos hoy. No, pero ahora en la constelación ese hecho se expande porque tiene espacio, tiene tiempo. Los que tienen que llorar pueden llorar. El dolor que había tiene permiso de que esté. Y entonces algo calma. El pasado es el residuo de esos hechos en el presente. Y entonces el futuro es solamente un potencial. El futuro no tiene que ver con mañana, ni el año que viene, ni nada de eso, ¿no? Esos son los días que van a venir. Pero eso no es el futuro. El futuro quiere decir que es nuevo. O sea, el futuro es transformación. ¿Sí? Y bueno, cuando se experimenta eso, uno dice, estoy dándome cuenta de que no estaba tan vivo como creía. Porque se está vivo cuando se puede tocar el potencial del futuro. Si no, uno está sobreviviendo, pero no está viviendo. Hace un ratito decíamos que, por ejemplo, un trauma de otra generación no tuvo tiempo y espacio para ser vivido, por eso es trauma. Y que cuando hacemos una constelación, el trabajo es deshacer los filtros que me separaban de la experiencia. Quizás es la experiencia de mi abuela o mi bisabuela, pero no importa de quién es. Se separan los filtros y las lealtades, cuando se descubren las lealtades, son la llave para deshacer los filtros. Porque si yo tengo el mismo filtro que mi bisabuela, lo hago para ayudar a mi mamá, no lo hago por otra razón. Es como muy básico, es muy esencial, muy del mamífero que somos. Lo hacemos por amor, es bien fácil, ¿no? Entonces, si desde este concepto tan interesante que lo que estaba atrás y que permanece en el presente,
no tuvo espacio ni tiempo, ahora sí tiene espacio y tiempo. Es una herramienta también para la vida cotidiana, creo yo, porque uno puede levantarse a la mañana y registrar cómo uno se siente, que no es habitual, ¿no? Como lo que uno hace en general es, me tengo que sentir bien, punto. Entonces me levanto a la mañana, voy a desayunar y algo no está bien, pero no le doy el espacio ni el tiempo a que salga algo. Ni siquiera digo que lo pongamos en relación con la pareja ni nada, estoy hablando de un proceso individual, ¿no? De la conciencia. Es decir, si todos cuando nos levantamos a la mañana pudiéramos decir, registrar cómo estoy, un instante, y si no está bien algo, en vez de decir fuera de acá, que yo tengo que estar bien, que es lo que hacemos todos porque hay que ir a trabajar, porque hay que seguir, porque como creyendo que el problema son los sentimientos que estamos teniendo en ese momento. Quizás nos levantamos con miedo, quizás no en la mañana, puede ser en cualquier momento del día esto. Tenemos miedo o tenemos tristeza, o hay una angustia, o hay dolor, o hay desconexión, no siento nada, estoy en otro planeta. Cualquiera de esas cosas que están ahí y yo le hago así, es porque es lo que aprendimos a hacer. Durante, ¿sabes cuántos años aprendimos a hacer eso? Millones de años. No estaríamos vivos si no hubiéramos podido hacer esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. No, la humanidad no estaría viva. Pensemos en una ciudad. ¿Qué es una ciudad? Es un cerramiento que nos separa de la selva, del bosque, de la montaña y del peligro. Es decir, toda nuestra civilización está construida sobre la base de una inteligencia muy grande que es me separo para vivir. Me separo de esto, me separo de esto, me separo de esto, me separo de esto. Ahora, en este momento, que tiene que ver con la pregunta que me hicieron hace un rato sobre ¿emergen las constelaciones a la misma vez que Internet? En este momento, por alguna razón, necesitamos aprender a descubrir lo vinculado que estamos con lo que nos separamos. ¿Sí? Es decir, la humanidad llegó a un momento donde yo soy un individuo separado, mi familia está allá, yo no tengo nada que ver con ellos y otras generaciones menos. Y así como aparece Internet, donde todos estamos conectados a través de esta maravillosa red, más allá de cómo la usemos, descubrimos que estamos muy vinculados con eso que nos separamos. Y un entrenamiento cotidiano muy bueno es que yo me levanto a la mañana y me pregunto cómo estoy. Y si me duele algo y no sé qué es, en vez de sacarlo y separarme, como la humanidad hizo durante millones de años para poder sobrevivir, puedo hacer distinto esta vez, que es, esto lo explica Thomas Hübl muy bien, que es amplío mi espacio interno para que lo que siento tenga lugar. En el instante que el dolor tiene un lugar, que es lo mismo que decir que enraiza en el cuerpo físico, el dolor enraiza en el cuerpo, el miedo enraiza en el cuerpo, la angustia enraiza en el cuerpo, la desconexión enraiza en el cuerpo, se fue. Se fue y yo estoy más en la tierra. Y una de las cosas que dijo Thomas Hübl hace poco que me dejó pensando mucho es que el gran problema de la humanidad en esta época era el desenraizamiento. Entonces, si miramos ahora las constelaciones familiares para unir estas dos cosas, yo diría que una constelación nos da la posibilidad de que aquello que estaba excluido ahora forme parte de la familia, ¿no? Y esto es igual en nosotros. O sea, aquellas cosas que nos queremos quitar porque nos molestan necesitan tener un lugar. Y que tengan un lugar no quiere decir que ahora toman el mando de mi vida. Si yo le doy el lugar, ese es el miedo que hay. Si yo le doy el lugar al dolor en este momento, me va a comandar la vida y me voy a terminar depresiva. Eso no es real, ¿no? La depresión, por ejemplo, no es voluntaria.
Y las enfermedades tampoco son voluntarias. Si me voy a enfermar, me va a dar depresión, no es por lo que estoy haciendo de trabajo personal, ¿sí? El trabajo personal no nos va a llevar ni a la depresión ni a una enfermedad, ¿no? Nos va a traer conciencia solamente. ¿Ya? Es lo mismo que decir que si yo le doy un buen lugar al dolor que tengo en este momento o al miedo que tengo en este momento, ¿qué es lo que estoy haciendo en verdad? Lo que estoy haciendo es asumir la realidad tal como es. Tengo miedo, no sé a qué. O cada vez que veo a esta persona tengo miedo. Punto. No necesariamente tengo que ir a decirle que tengo miedo. Eso depende. Pero yo soy honesto. Tengo miedo, tiene lugar. Tengo dolor, tiene lugar. Eso es asumir la realidad tal como es. Y la realidad nunca puede hacer mal. Pero estoy convencida que se trata de un mecanismo de millones de años que estamos acostumbrados a separarnos de todo lo que no nos gusta. Así sobrevivimos. Y separarnos de lo que no nos gusta, yo no quiero decir con esto que si alguien te hace una propuesta que no te gusta, vos le puedes decir no quiero. Porque sos libre de elegir si quiero o no quiero. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de que todo lo que nos pasa emocionalmente tenga un lugar real en nosotros. En el instante que tiene lugar, enraiza en el cuerpo y yo estoy más en la realidad. Desde yo tenía miedo de que si le daba lugar al dolor no me voy a deprimir. Eso es una fantasía. Y es una excusa para no asumir la responsabilidad. Bueno, hace poco tuvimos un taller con Stefan Hausner donde él dijo algo así como que tenemos salud cuando podemos ver el pasado y fluir, ¿no? Y esto es un poco lo que estábamos hablando hace un rato, de que la buena relación con el pasado permite que esos residuos del pasado que estaban en el presente de alguna forma se puedan digerir. Entonces, esto que decíamos hace un rato, que pasado no es ayer, sino que es aquel momento, aquellos hechos que ocurrieron antes que no están cerrados. Y que no estén cerrados quiere decir que no tienen su lugar, ¿no? Es aquellos que lo vivieron, quizás tuvieron que separarse del hecho, como decíamos hace un rato, y en ese separarse del hecho se genera un trauma. Y estos residuos del trauma están en el presente. Entonces, en el instante que esos residuos son digeridos, comienza a haber una buena relación con el pasado. Y en esa buena relación con el pasado es lo mismo que decir que ahora algo fluye hacia adelante. Era como decíamos al principio, que si mi energía está tirada hacia atrás por traumas de otras generaciones y ahora esto sale a la luz y yo cambio mi relación con ese pasado, la energía ahora va dirigida hacia el lugar que tiene que ir, que es hacia adelante. ¿Sí? Toda energía va hacia adelante. Si está yendo para atrás es porque algo está haciendo fuerza. O sea, algo se está invirtiendo una fuerza para que vaya para atrás. Y nosotros también estamos invirtiendo esa fuerza para que vaya para atrás, pero no está consciente. Entonces, dejamos de invertir esa fuerza, fluye. Porque lo contrario a fluir es hacer fuerza. La ayuda en las constelaciones familiares es algo muy importante y muy interesante, ¿sí? Desde qué punto de vista el constelador trabaja con un consultante, ¿no? Estamos por ahí acostumbrados a mirar que cuando estamos en un rol de ayudador, bueno, que tenemos que hacer algo para la persona que viene, ¿no? Y desde un punto de vista, por supuesto que el constelador está haciendo algo para el consultante y está al servicio del consultante. Pero es muy interesante lo que trae Bert Hellinger sobre la ayuda, donde plantea que
la fuerza debe permanecer en el consultante, no en el constelador. Entonces, en el instante que el constelador se carga sobre los hombros la solución del consultante, como si fuera, yo te voy a llevar. Entonces está haciendo una fuerza, justamente, una fuerza innecesaria, que con muy buenas intenciones, por supuesto, trae como consecuencia que el consultante no puede encontrar su fuerza. Entonces es bastante sutil esto de qué lugar se ayuda, porque por supuesto que hay un nivel donde el constelador tiene una intención de ayudar, el consultante tiene la intención de buscar ayuda y con esa intención empezamos, ¿no? Pero bueno, muchas veces me ha pasado y me pasa que alguien se sienta en la silla y me dice, vengo a que me digas qué hacer. O yo le digo, ¿a qué venís? Y me contesta, vos decime. Entonces, en ese instante uno ya como ayudador, esto sirve no solo para los consteladores familiares, sirve para el terapeuta, para los psicólogos, para los médicos, para todas las profesiones de ayuda, ¿sí? Que cuando viene alguien y nos dice, vos decime qué hacer. Bueno, es el paradigma de la medicina tradicional también, o sea que es interesante cuando alguien llega ahí, desde ese lugar. Porque en ese instante, lo que estuvimos hablando en los videos anteriores, o en los minutos anteriores, estuvimos hablando sobre cómo es mi responsabilidad frente a lo que me sucede. Yo tengo un problema y busco ayuda y estoy muy separado del problema, es natural que crea que las cosas me pasan, no que yo participo de lo que me pasa. Y está bueno recordar que participar de lo que nos pasa no quiere decir que soy culpable de lo que me pasa. Participar de lo que me pasa quiere decir participar de lo que me pasa. Estoy relacionado con lo que me pasa. Es cuando alguien busca ayuda sin estar relacionado con lo que le pasa, dice, vos tenés la solución para mí y vengo a buscarla. En ese instante el consultante no asume su fuerza. Y no asumir su fuerza es no asumir su responsabilidad. Es lo mismo. Y el constelador que toma ese pedido se cansa mucho y está muy exigido. En el libro de Stefan Hausner hay un cuento que él comenta que me parece muy interesante para definir de qué se trata la ayuda, ¿no? Dice que hay un médico en el pueblo que va a atender a pacientes, ¿no? Lo van llamando. Entonces, lo llama, entra el paciente que está moribundo, quizás ahí en la cama atendido, el médico entra y este médico sabe, sabe si el paciente está por morir o no. ¿Cómo se da cuenta de que está por morir o no? Porque ve que la muerte, puede ver a la muerte, se para al lado de la persona. Si cuando él entra a la habitación, la muerte está parada al lado del paciente, él sabe que no puede hacer nada, se retira. Y si en cambio la muerte está parada en otro lado, entonces se acerca y ayuda, ¿no? Y que un día había una niña que estaba muy enferma y lo llaman de urgencia, él va y ve la muerte al lado de la niña. Y siente tanta pena por la niña que gira la cama. Y la niña se salva. Y él se va a su casa. Y la muerte va a buscarlo a él. Entonces, ese cuento para mí explica que cuando el consultante no puede asumir su fuerza y su responsabilidad y el ayudador intenta hacerlo por él, no es una buena señal para su vida, para la vida del constelador o del ayudador. Se está llevando algo que no le corresponde. Y por supuesto el ayudador puede poner a disposición del consultante o del paciente todas sus herramientas. Mira, tengo esta herramienta, tengo esta herramienta, tengo esta herramienta y puedo estar 1 hora y media contándole, estas son todas las herramientas. Pero si el consultante no está abierto a tomar algo, no lo podemos abrir de un golpe, no podemos girar la cama. No, porque si lo hacemos, nos estamos cargando al consultante sobre nosotros. Y el ayudador que hace eso
por supuesto tiene una historia en su familia que es, hizo eso con los padres antes, porque en algún lado lo aprendió a hacer. Bert Hellinger dice, todos los terapeutas o todas las profesiones de ayuda tienen un problema. Quisieron salvar a sus padres y no lo lograron. Y ahora dicen, con el paciente ahora lo voy a lograr. Entonces es muy, muy interesante que todas las profesiones de ayuda se pregunten desde qué lugar ayudan. Y que una cosa es, yo, por supuesto, estoy a disposición del consultante, tengo la intención de ayudar en un nivel, ¿no? Y tengo todo esto a disposición para el consultante, todo esto. Pero adentro mío permanezco sin intención. Es decir, en un nivel tengo intención, por supuesto, porque estoy esperando al consultante, le serví el té, me dispongo a escuchar todo el tiempo que sea necesario, pero adentro mío permanezco sin intención. Si adentro mío, esto que hablábamos hoy de tomar conciencia de los procesos internos que hacemos, bueno, la profesión de ayuda debería ser una ley, porque tomar conciencia del proceso interno que como ayudadores estamos haciendo, nos permite ver si tengo una intención ferviente de querer hacer despertar al otro, como si fuera, tengo ganas de cachetearlo, lo quiero convencer de algo. Entonces, si yo quiero convencer a alguien de algo, como dice Eugenio Caruti, tengo que utilizar, es medio difícil lo que voy a decir, pero lo voy a decir despacio, tengo que utilizar una modalidad cognitiva de baja energía, que es la argumentación. Si yo te quiero convencer de algo, tengo que argumentar, porque está. Y en el momento que yo te quiero convencer, te perdí de vista. No tengo más relación con vos. Por eso, esta frase de Thomas Hübl, que es todo lo que se relaciona puede sanar, quiere decir que para que dos cosas se relacionen, por ejemplo, constelador consultante o psicólogo paciente, se necesita que por lo menos uno de ellos, que puede ser el constelador o el terapeuta, que para eso trabajamos, adentro esté lo más vacío posible, es decir, que se puede exponer como el agua del mar. Es normal que uno se asombra cuando el agua del mar está calma y la luna emerge en el agua del mar y uno ve la luna en el mar y está allá, pero la ves ahí. Y el buen ayudador es un mar donde el consultante o el paciente emerge. O sea, aparece el otro con todo lo que tiene, emerge en uno. Por supuesto, se requiere mucho trabajo personal para el ayudador poder entrar en una relación real con el consultante, con el paciente. Es decir, ahora este consultante con todo lo que tiene emerge en mí. Entonces, si yo lo quiero convencer, no puede emerger en mí. Y voy a tener que aguantarme porque tengo tantas ganas de que esté bien. Entonces ahí es donde hay que revisar. Si yo tengo tantas ganas de que el otro esté bien y lo quiero convencer, ese es un trauma del pasado que está en el presente del constelador o del terapeuta. Es decir, porque eso es lo que quise hacer antes, eso que decíamos hoy, que el pasado no es ayer, sino que es el residuo de lo que no está resuelto hoy. Eso es el pasado. Entonces, lo quiero resolver a través del consultante, pero no funciona así. Entonces, cuanto más espacio, cuanto más grande es el mar para que emerja la luna, cuanto más espacio hay, yo puedo jerarquizar mis intenciones. Porque, por supuesto, no desaparece nada, ¿no? Eso es lo que aprendemos en las constelaciones. Lo que pasó atrás en otras generaciones no desaparece. Entonces, como no desaparece nada, no puedo tirar a la basura nada, necesito encontrar una forma de que todo tenga lugar. Y mis intenciones como terapeuta puedan ser jerarquizadas, ¿sí? Las ubico en otro lugar y me abro como un espacio vacío, ¿no? Frente al otro.